Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Tal como previamente les explicara en otro vídeo subido por mí, les dije que el señor Nelson Barbour publicó su libro titulado Evidencias de la venida de Jesús para 1873, o El clamor de la medianoche, que pueden ver en su monitor de su computadora. Este libro publicado por el adventista del segundo advenimiento, Nelson Barbour, tal como se lee en la parte subrayada de rojo, fue escrito por él en 1871. Recordemos que Barbour publicó junto con Charles Taze Russell, en 1877, el libro titulado Tres Mundos, cuando ambos formaban parte de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento a finales de la década de 1870. En este libro, Nelson Barbour hace su propia interpretación de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25:6, llegando a la conclusión que el fin de los 6000 años de la historia humana concluirían en el año de 1873, con la venida de Jesús visiblemente como el novio, en la siguiente mañana del clamor de medianoche para encontrarse con su novia, su iglesia o cuerpo, según se lee en esta parábola de las 10 vírgenes. Aquí pueden ver en su pantalla la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo de octubre de 1881, página 289, que contiene un artículo digno de replay. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, parece haber sido dada como un cuadro en lapicero de algunos de los acontecimientos más importantes que se conectaron con el recinto de la Edad de Evangelio. La introducción de la parábola muestra esto, para después ser recontada a los discípulos, Mateo 24, algunas de las señales del final de la edad del Evangelio y la parusía, presencia del Hijo del Hombre, cuyo versículo 37 les asegura a ellos que será una presencia que el mundo no puede reconocer. Entonces sigue la parábola, conectado con las declaraciones precedentes por la palabra como sigue. Entonces el reino de los cielos, la iglesia, será comparado con las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Y siguieron adelante para encontrarse con el novio, por ejemplo, fueron para adelante o se separaron ellas mismas por su creencia que el novio, Jesús, estaba a punto de venir. Aunque no somos ni mileritas, ni adventistas, sin embargo, creemos que un tanto así de esta parábola tuvo su cumplimiento en 1843 y 1844, cuando William Miller y otros, Biblia en mano, salieron al mundo a anunciarlo por la fe en sus declaraciones, esperando a Jesús llegar en aquel entonces como el novio, es decir para 1843 y 1844. El siguiente paso importante de la parábola, Mateo 25, verso 6, es el clamor de medianoche. La noche de la parábola fue el tiempo durante la cual la desilusión duró y se durmieron, y que debía terminar con alegría en la mañana, cuando la tardanza hubiese terminado, y el novio estaría presente. Esta concepción en la parábola con la llegada del novio para 1844 había sido representada por el movimiento anterior de Guillermo Miller y otros, así que para este segundo movimiento que interpreta la misma parábola de las vírgenes, le damos una aplicación similar. El hermano Barbour, de Rochester, fue, creemos, el medio escogido de Dios, repito esto otra vez, presten atención, y dice así. El hermano Nelson Barbour, de Rochester, fue, creemos nosotros, el medio escogido de Dios a través del cual, el clamor de medianoche surgió para las vírgenes durmientes de Cristo, anunciando una discrepancia de 30 años en algunos de los cálculos de Guillermo Miller, y dándole una nueva disposición de la misma discusión y una cierta cantidad adicional, probando que la noche de la parábola fue de una duración de 30 años, y que la mañana fue en 1873, y el novio vino al terminar en esa mañana en 1874. Aquí no damos el tiempo, los argumentos o las pruebas. Ellas son familiares para muchos, y pueden ser tenidas en la forma más conveniente. Meramente nosotros notamos aquí que la cronología de la Biblia, la primera parte entendida completamente de las Sagradas Escrituras por Bowen, de Inglaterra, que muestra claramente y positivamente que los 6000 años de Adán terminó en 1873, y consecuentemente que allí, la mañana del día milenial, la del séptimo milenio empezó, y año en el cual una variedad de cosas ya han culminado. El establecimiento del reino de Cristo, la atadura de Satanás, la restitución de todas las cosas, y la bendición de todas las familias de la tierra, ya han culminado todas. Y si todas estas cosas están culminadas durante estos 1000 años que empezaron en 1873, seguramente una de las primeras cosas en la cual dependen las demás, es la llegada del novio, quienes primero deben exaltar su iglesia, estableciendo su reino, antes de que ella pueda bendecir, restaurar o pueda sujetar. El hermano Barbour, primero comenzó a predicar el mensaje, y pronto echó a andar un diario o revista, que él apropiadamente llamó, El clamor de medianoche, la circulación de ella pronto llegó a 15.000 copias al mes, y sirvió para sacar a muchas personas de su adormecimiento espiritual, para que ellos hagan un examen fresco, y se preparen, y se pongan al día con sus lámparas de guía. Estos comenzaron de nuevo a buscar en las escrituras sagradas el tiempo exacto de la venida del novio.
Aquí podemos ver cómo Russell trata a Nelson Barbour como hermano Barbour, reiterativamente, habiéndose él retirado de los adventistas y fundado en este momento la sociedad Watchtower y empezado a publicar la Atalaya, como esta que estamos leyendo, donde Russell se refiere a Nelson Barbour como su hermano en la fe. Que yo sepa, los testigos de Jehová no llaman a los adventistas como sus hermanos, y solo usan ese término para tratarse entre ellos únicamente y no con las religiones falsas de la cristiandad de Babilonia la Grande. Como siempre he dicho, Russell llevaba el adventismo en su corazón por la forma como se dirige a Barbour y Miller, en esta atalaya que estamos leyendo, como sus hermanos espirituales. Cuando 1874 vino y no hubo señal visible de Jesús en las nubes literales y en una forma carnal, hubo una revisión general de todos los argumentos en las cuales el clamor de medianoche fue realizado. Y cuando no se pudo hallar ninguna falla o desperfecto, condujo al examen crítico de las Sagradas Escrituras que parecen tener relación con la manera de la llegada de Cristo, y pronto se descubrió que la expectación de Jesús en carne y hueso en el segundo advenimiento era un error, que la naturaleza humana había sido tomada para el propósito del rescate para la humanidad, y que la naturaleza humana permanezca como un sacrificio por siempre. Que Jesús, sin embargo, fue puesto a la muerte en carne y hueso, y fue prontamente hecho vivo en espíritu, sembrado en un cuerpo humano natural, levantado en cuerpo espiritual. Y que todos los cuerpos humanos espirituales pueden estar presentes sin ser vistos. Pronto también, debajo de un examen crítico Mateo 24:37 y Lucas 17:26-30 fueron entendidos que enseñan positivamente eso. En la presencia de Cristo. En esos días, el mundo desconocería el hecho, y se ocuparía de sus asuntos como siempre. En ese entonces las palabras de Pablo que dicen: ustedes hermanos, no están en la oscuridad pues saben que ese día deberá venir a ustedes como un ladrón, señalando que la iglesia debería poseer una luz sobre el tema, mientras el mundo estaría en ignorancia. Las palabras de Pedro también estaban en armonía que dice: préstale atención a la palabra segura de la profecía, la cual brilla como una luz en un lugar oscuro. Fue evidente, entonces, sin embargo, que la manera en la cual habían esperado a Jesús era un error, pero el tiempo, como indicado por el clamor de medianoche, estaba en lo correcto, y que el novio vino en el otoño de 1874, y que él apareció para los ojos de la fe, visto por la luz de la lámpara, el Verbo. Luego se vio que los 30 años de tardanza entre 1844 y 1874 fueron el paralelo exacto a los 30 años de tardanza en el primer advenimiento de Miller, desde el tiempo en que los hombres sabios de Oriente visitaron al bebé en su cuna en Belén, hasta que Jesús estuvo de pie sobre Jordán y fue ungido con el Espíritu Santo para su trabajo, a los 30 años de edad. Hechos 10:38. Ahora presten atención a este siguiente párrafo que escribe el pastor Russell, refiriéndose a Guillermo Miller y a Nelson Barbour como sus hermanos en la fe, e instrumentos de Dios sin duda alguna, porque según Russell, al haberse probado fehacientemente que Jesús vino como el novio en 1874, entonces, se puede concluir que las declaraciones de Guillermo Miller y de Nelson Barbour, sobre este asunto del novio de Mateo 25:6, fueron avaladas por Dios. Escuchen por favor cuidadosamente a lo que voy a leer ahora, y se lee así en esta página de la revista. Para regresar a la parábola. Si estos movimientos adventistas fueron de Dios, y si los hermanos Guillermo Miller y Nelson Barbour fueron sus instrumentos, entonces esa revista titulada El clamor de medianoche, basadas en las declaraciones proféticas y otras evidencias, estaban en lo correcto, y el novio se vino en 1874. Nosotros creemos que la revista El clamor de medianoche fue de Dios, por haberse hecho una realidad la venida del novio, y no porque los hermanos Miller y Barbour lo afirmaran, sino porque la palabra de Dios avaló sus declaraciones. Vale la pena que les vuelva a leer estas declaraciones finales de Russell y dignas de replay, donde Russell, en su propia revista de la Atalaya, en este párrafo último en especial, llama de Guillermo Miller, el fundador del adventismo como su hermano, y que tanto Miller como Barbour fueron instrumentos de Dios, y que la revista de Nelson Barbour, El Heraldo de la Mañana también fue de Dios, por haber anunciado al mundo la venida de Cristo como novio en 1874. Me pregunto entonces, ¿por qué dijo Russell en 1914 que Cristo vino en forma invisible en ese año, con su segunda venida invisible o parusía, si Russell ya lo había aceptado que había sido en 1874 cuando Nelson Barbour se lo enseñó en 1877? Apenas se independizó Russell de Barbour, él lo publicó en esta atalaya de fecha octubre de 1881, páginas 280 y 281 reconociendo que Cristo se vino en 1874 en forma invisible, y todo gracias a las enseñanzas de Barbour quien era un hombre de Dios, así como lo fue el hermano Guillermo Miller. Vuelvo a leerles este párrafo porque es realmente inaudito lo que Russell publicó en esta atalaya de 1881, afirmando categóricamente que una religión falsa, como la Iglesia Adventista, sus líderes eran de Dios y también
también instrumentos de él. Con esto no queda la menor duda que Charles Russell jamás se mantuvo independiente de las religiones de la cristiandad, pues es más que evidente que Russell llevaba en su corazoncito a los adventistas del segundo advenimiento. De lo contrario, ¿por qué les daría tanta honra a Miller y a Barbour en esta atalaya que hemos leído, como instrumentos de Dios? Cabe hacerles las siguientes preguntas a todos los testigos de Jehová. 1. ¿Es permitido a los testigos de Jehová llamar como hermanos a los adventistas en general?